Dios les bendiga, hermanos. El día de hoy estudiaremos 2 Tesalonicenses capítulo 1 y 2. 2 Tesalonicenses capítulo 1 y 2. Daré lectura a la palabra de Dios en el capítulo 1. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Tenemos en este pasaje inicial toda la sabiduría de un verdadero maestro. Parece que los tesalonicenses le habían enviado a Pablo un mensaje lleno de dudas. Habían tenido miedo de que su fe no iba a poder resistir la prueba. La respuesta de Pablo no tenía por objeto subirlos más en el pantano del desaliento, mostrándose de acuerdo con ellos, sino él resalta sus virtudes y logros, de tal manera que aquellos cristianos desanimados y atemorizados cuadraran los hombros y dijeran: bien, si Pablo tiene ese concepto de nosotros, debemos seguir presentando batalla. Bienaventurados, decía Mark Rutherford, los que nos sanan de nuestros autodesprecios. Y eso fue lo que hizo Pablo por la iglesia tesalonicense. Sabía que muchas veces una alabanza juiciosa puede hacer más que una crítica indiscriminada, y que una alabanza prudente nunca hace que uno se duerma en los laureles, sino más bien le llena de deseo de hacerlo mejor todavía. Hay tres cosas que Pablo escoge como señales de una iglesia vital. Primero, una fe que es estable. Es la marca del cristiano en progreso que cada vez está más seguro de Jesucristo. La fe que empezara por una inquietud en el corazón culmina con una certeza en Jesucristo. El cristiano llega a esa etapa en la que añade a la emoción de la primera experiencia la disciplina del pensamiento cristiano. Segundo, un amor en ascenso. Una iglesia que crece es la que aumenta en capacidad de servicio. Uno puede que empiece sirviendo a sus semejantes por el sentimiento del deber que le impone su fe cristiana, y que culmine sirviéndolos porque es su gran y mayor gozo. La vida de servicio reserva el gran descubrimiento de que la generosidad y la felicidad van de la mano. Tercero, una constancia que resiste. Pablo emplea una palabra magnífica, hipomone, que se suele traducir por paciencia, pero que no quiere decir
la paciencia que soporta pasivamente lo que se le venga a uno encima. Se ha descrito más bien como la constancia viril, varonil, frente a las adversidades. Y describe el espíritu que no solo se mantiene firme en circunstancias difíciles, sino que la conquista. Acepta los golpes de la vida, pero al aceptarlos, los transforma en escalones hacia un nuevo logro. El mensaje animador de Pablo acaba en la visión más alentadora de todas. Acaba en lo que podríamos llamar la gloria recíproca. Cuando Cristo venga otra vez, será glorificado en sus santos y admirado por los que hayan creído en Él. Aquí tenemos la verdad vertiginosa de que nuestra gloria es Cristo. Y la gloria de Cristo somos nosotros. La gloria de Cristo está en los que han aprendido en Él a resistir y a conquistar. Y así brillar como luces en un lugar oscuro. La gloria de un maestro radica en los discípulos que produce. La de los padres en los hijos que educan. No solo para que se ganen la vida, sino para que la enriquezcan. Y que a nosotros se nos conceda el tremendo privilegio y tremenda responsabilidad de que la gloria de Cristo esté en nosotros. Podemos contribuir al crédito o al descrédito de nuestro maestro, al que pertenecemos y tratamos de servir. ¿Puede haber mayores privilegios y responsabilidad que esto? No lo creo. Segunda Tesalonicenses 2, del 1 al 12, es lo que hemos considerado. Veamos ahora en el capítulo 2, de los versos del 1 al 12, perdón. Vamos a considerar ahora Segunda Tesalonicenses 2, del 1 al 12. Dice así la palabra de Dios. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Este es sin duda uno de los pasajes más difíciles de todo el Nuevo Testamento. Y lo es porque usa términos y piensa en figuras que les eran perfectamente familiares a los que se dirigía Pablo, a los tesalonicenses, pero que nos son a nosotros totalmente extrañas esas figuras. El cuadro general es este. Pablo les estaba diciendo a los tesalonicenses que debían abandonar esa espera nerviosa y angustiosa y tensa de la segunda venida. Negaba haber dicho nunca que el día del Señor hubiera llegado. Esa era una falsa interpretación de sus palabras, que no se le podía atribuir a él. Y les decía que antes del día del Señor sucederían muchas cosas. Primero, habría una era de rebelión contra Dios.
Ya se había introducido en este mundo un poder maligno secreto que estaba obrando en el mundo y en los hombres para producir ese tiempo de rebelión. En algún lugar se estaba ocultando uno que era la encarnación del mal, como Jesús lo era de Dios. Era el hombre de pecado, el inicuo, el hijo de perdición, el sin ley. A su debido tiempo, el poder que lo estaba reteniendo desaparecería de la escena y entonces vendría ese demonio encarnado. Cuando viniera, reuniría a su propio pueblo de la misma manera que nuestro Señor Jesucristo había reunido al suyo. Los que se habían negado a aceptar a Cristo estaban esperando para aceptar al inicuo, aceptar al sin ley, aceptarlo a Él. Entonces se produciría la última batalla en la que Cristo destruiría totalmente al inicuo, al sin ley. El pueblo de Cristo se reuniría con Él y los malvados que habían aceptado al inicuo, al sin ley, como su maestro, serían destruidos. Tenemos que recordar una cosa: casi todas las religiones orientales creían en un poder del mal, al mismo tiempo que en un poder del bien. Por ejemplo, los babilonios tenían la historia de Tiamat, el dragón, que se había rebelado contra Marduk, el creador, y que había sido destruido en la batalla final. Pablo estaba tratando una serie de ideas que eran de conocimiento común. Los judíos también tenían esa idea. Llamaban al poder satánico Belial, o más correctamente, Beliar. Cuando los judíos querían calificar a alguien como rematadamente malo, le llamaban hijo de Beliar. Así lo dice Deuteronomio 13:13, Primera Reyes 21:10, 21:13, Segunda Samuel 22:5, donde se nos dice esto. En 2 Corintios 6:15 también se nos menciona. Pablo usa este término como el contrario a Dios. Ese mal encarnado era la antítesis de Dios. Los cristianos asumieron esas ideas después de Pablo, dándole el título de anticristo. Primera Juan 2:18 dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Primera Juan 2:22. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Primera Juan 4:3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Es obvio, tal poder no podía seguir existiendo en el universo indefinidamente. Así es que había una creencia muy extendida de que habría una batalla final en la que Dios triunfaría. Y esta fuerza anti-Dios sería definitivamente destruida. Ese es el cuadro que Pablo está desplegando aquí. ¿Cuál era la fuerza que estaba reteniendo y manteniendo al inicuo, al sin ley bajo control? No se puede responder a esa pregunta con absoluta certeza. Es probable que Pablo pensara que era el Imperio Romano. Una y otra vez le salvaron los magistrados romanos de la furia de las masas. Roma era el poder restrictivo que guardaba al mundo de la locura de la anarquía. Pero llegaría un día cuando ese poder sería desplazado y entonces llegaría el caos. Así es que Pablo describe una creciente rebelión contra Dios. El surgimiento de uno, que sería la encarnación del diablo, como Cristo era la de Dios. Y tendría lugar una batalla final en la que triunfaría definitivamente Dios. Cuando este mal encarnado se introdujera en el mundo, habría algunos que le reconocerían como su Señor, los que habían rechazado a Cristo, los cuales con su maligno jefe serían finalmente derrotados y juzgados.
Aunque estas figuras nos parezcan muy remotas, sin embargo, contienen verdades permanentes. 1. Existe una fuerza del mal en el mundo. Escondemos la cabeza en la arena si negamos que hay un poder del mal que obra en el mundo. 2. Dios está en control. Las cosas puede que parezca que se van precipitando hacia el caos, pero Dios está en control, aún hasta del caos. 3. El triunfo definitivo de Dios es seguro. A fin de cuentas, nada puede mantenerse contra Él. El sin ley, el inicuo, el anticristo, puede que tenga su influencia, pero llegará un momento cuando Dios diga, hasta aquí, no más. Y así es que la pregunta clave es, ¿en qué lado estás? En la contienda que se libra en el corazón del universo, ¿estás de parte de Dios o de Satanás? Leamos ahora 2 Tesalonicenses capítulo 2 de los versos del 13 al 17. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. En este pasaje encontramos una especie de sinopsis de la vida cristiana. Primero, empieza con la llamada de Dios. No habríamos nunca podido ni siquiera buscar a Dios si no fuera porque Él ya nos hubiera encontrado primero. La iniciativa es exclusivamente suya. La base y la causa motriz de todo esto es su amor, el amor de Dios que nos busca. Segundo, esto se desarrolla en nuestro esfuerzo. El cristiano no es llamado a soñar, sino a luchar. No a quedarse quieto, sino a escalar. Es llamado no solamente al mayor privilegio, sino también a la mayor tarea del mundo. Tercero, este esfuerzo tiene la ayuda continua de dos cosas. Primero, de la enseñanza, dirección y ejemplo de personas piadosas, personas que aman a Dios. Dios nos habla por medio de aquellos a los que Él ya ha hablado. Un santo, ha dicho alguien, es una persona que les hace más fácil a los demás creer en Dios. Y hay algunos que nos ayudan, no con nada que hayan escrito o dicho, sino simplemente siendo como son, hombres y mujeres en los que nos encontramos con Dios mismo. Segundo, tiene la ayuda de Dios mismo. No se nos deja nunca solos para luchar y trabajar. El que nos da la tarea también nos da la fuerza y la habilidad para llevarla a cabo. Y más, la realiza junto con nosotros. No se nos lanza en medio de la batalla para que la libremos con los escasos recursos que podamos aportar nosotros mismos. Detrás de nosotros y a nuestro lado está Dios. Cuando Pablo tenía dificultades en Corinto, tuvo una visión por la noche en la que el Señor le dijo, no tengas miedo, porque yo estoy contigo. Hechos 18:9. Son más los que están de nuestra parte que los que están en contra. Cuarto, esta llamada y este esfuerzo están diseñados para producir dos cosas. A, la consagración en la tierra. Literalmente en griego, una cosa que está consagrada está apartada para Dios. Están diseñadas para apartarnos de tal manera que Dios nos pueda usar en su servicio.
El resultado es que la vida de una persona ya no le pertenece para hacer con ella lo que quiera, sino que pertenece a Dios para que Él la use como Él quiera. ¿Ve? Están diseñados para producir la salvación en el cielo. La vida cristiana no acaba en el tiempo. Su destino es la eternidad. El cristiano debe considerar esta aflicción presente como una cosa ligera, en comparación con la gloria que se manifestará. Como dice el himno, Salvo en los tiernos brazos, escrito por J.B. Cabrera: no temeré si ruge, hórrida tentación, ni causar el pecado daño en mi corazón. Y si tal vez hay pruebas, fáciles pasarán. Lágrimas si vertiere, pronto se enjugarán. Y cuando cruzare la noche, lóbrega sin temor, hasta que venga el día de perennal fulgor. Cuán placentero entonces con mi Jesús morar, y en la mansión de gloria siempre con él reinar. Hermanos, que Dios les bendiga.